Las revoluciones liberales de 1820 se inician en España. Tras la derrota de Napoleón, Fernando VII regresaba a España de inmediato para firmar los decretos de 4 de mayo de 1814, que derrocaban la labor legislativa desarrollada por las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812, iniciando así una primera etapa de su reinado que era llamado el sexenio absolutista. Esta etapa duró desde 1814 hasta 1820, periodo al que pone fin el pronunciamiento militar de Rafael de Riego en 1820, restableciéndose la Constitución de 1814 y abriendo una nueva etapa conocida como el Trienio Liberal, desde 1820 a 1823, pero las potencias europeas decidieron intervenir para volver a poner a Fernando VII como monarca absolutista. Dicha intervención de la Quíntuple Alianza se aprobará en el envío a España de un ejército francés conocido como los 100.000 Hijos de San Luis, iniciándose la última etapa del reinado de Fernando VII con la década ominosa. Pero la Revolución Española rápidamente va a influir en otros estados europeos, donde se producen revoluciones liberales. Así, en Italia, el general Guillermo Pepe protagoniza el pronunciamiento que obliga a Fernando I de Nápoles a jurar la Constitución similar a la española de 1812, y este éxito permite que se dé una revolución en el Piamonte que consigue la abdicación del rey Víctor Manuel I, siendo sustituido por el regente Carlos Alberto, que concede al Piamonte una carta otorgada en el 1821. Sin embargo, la Quíntuple Alianza no tardó en reaccionar. Tras aprobarse la intervención de los congresos de Tropab, se encarga a Austria poner fin a estas intervenciones. Nápoles vuelve al antiguo régimen y el Piamonte, tras la derrota en la batalla de Novara, Carlos Alberto se exilia y sube al trono Carlos Félix, hombre de claro talante absolutista. También las revoluciones se extienden a Portugal, en donde se produce una revolución en Oporto, que rápidamente se extiende por el resto del país. El rey Juan VII aceptó el liberalismo, pero las constantes revelaciones absolutistas determinaron que finalmente el rey abandonase el liberalismo y que volviera a restablecer el antiguo régimen. En Rusia también se produce una revolución, tras la muerte del zar Alejandro I y su sustitución por su hijo Nicolás I, hombre de un claro talante absolutista. En este contexto, oficiales de San Petersburgo y de Ucrania intentaron llevar a cabo una insurrección, conocida con el nombre de la Revolución Decembrista, pero que terminó fracasando. También el proceso revolucionario afecta al Imperio Turco Otomano, en donde el liberalismo se mezcla con el nacionalismo. Los revolucionarios griegos, organizados en sociedades secretas conocidas como etarias, aprovechando la insurrección del gobierno de Epiro, un contingente armado, al mando Alejandro Ischilasti, invadía Moldavia y Valaquia, y desde 1822 los insurrectos controlaban la península de Morea. Sin embargo, en la cuestión griega, la Quíntuple Alianza va a renunciar al principio legitimista. Cuando Turquía inicia la reconquista de Morea, Rusia le declara la guerra, que termina con la paz de Adrianópolis, por la que Grecia quedaba reconocida como un estado tributario del Imperio Turco. La posterior conferencia de Londres en 1830 supondrá la total independencia del país. Seguimos con las revoluciones de 1830. La década revolucionaria de 1830 inició en Francia, y al igual que sucedió con la anterior, pronto se va a propagar a otros países, en los que el nacionalismo y el liberalismo siguen vivos. Con la subida al trono de Carlos X, hombre de claro talante absolutista, comienzan los conflictos con la Cámara de los Diputados. El rey intentó imponer gobiernos conservadores, y en 1829 nombraba como presidente a Marie Poquelin, lo que le llevó al enfrentamiento con la Cámara de los Diputados. Ante la oposición de esta, el rey disolvió la misma y convocó nuevas elecciones, que sin embargo dieron la mayoría a la oposición, pero lejos de desistir, el monarca promulgó las 4 ordenanzas por las que suspendían la libertad de prensa, disolvían las nuevas cortes, modificaban la ley electoral y convocaban nuevas elecciones. Ello provocó la revolución conocida como la de las Tres Gloriosas y también la caída de Carlos X, que fue sustituido por Luis Felipe de Orleans. En los Países Bajos, las diferencias existentes entre belgas y holandeses provocó la unión de los belgas con los valores del unionismo, que provoca el estallido revolucionario y, al igual que había ocurrido con Grecia, de nuevo volvemos a observar el fracaso de la Quíntuple Alianza. De esta manera, en la Conferencia de Londres, se reconocía la independencia de Bélgica, que se va a dotar de la Constitución de 1830. También movimientos revolucionarios en la Confederación Germánica, en donde desde 1815 se habían derogado todas las instituciones, a excepción de Sajonia-Weimar. Los liberales organizados en asociaciones secretas responden a la incitación francesa,
y se producen levantamientos en Brunswick, Hannover, Hesse-Kassel y Sajonia. En 1832, el movimiento liberal se mezcla con actitudes nacionalistas, que se manifiestan en exigencias nacionalistas en la Asamblea de Humboldt, pero el resultado de los movimientos revolucionarios en Alemania se nos muestra como un modo desigual, triunfando en Brunswick, Hesse-Kassel y Sajonia. También en Polonia se manifestaban actitudes nacionalistas, mezcladas con el liberalismo, que se reivindicaba en la composición del país. Organizados en sociedades secretas, tras el triunfo de la revolución, los nacionalistas se van a decidir según su actitud favorable. Así, se van a dividir en rojos o blancos, y van a decidir en si deben rechazar al zar Nicolás I como jefe de Estado polaco o no. Esta división y la falta de apoyo por parte de las potencias filoliberales, Francia y Reino Unido, que dan lugar al éxito de la represión y la enunciación de Polonia como Estado. En Italia, el Comité de Emancipación actúa como motor de la propaganda nacionalista y liberal, produciéndose movimientos revolucionarios en Modena, Marcas y Toscana, que terminan por ser aplastados por Austria. Empezamos con las oleadas revolucionarias de 1848. En 1848 se produce una tercera oleada revolucionaria. En primer lugar, el valor relativo de la fecha de 1848 como inicio de las revoluciones, por la importancia que tienen los conflictos en otros países con fechas anteriores, como pueden ser Suiza o Italia. El carácter minoritario de estas revoluciones, la falta de líderes que dan coherencia al movimiento, el mantenimiento del liberalismo y nacionalismo como motivos, aunque ahora levemente complicados con el socialismo, dependencia de la situación internacional, cuyo delicado equilibrio explica el relativo éxito de estas revoluciones, limitación a este éxito en la introducción de regímenes constitucionales en el Piamonte y en Prusia, y la consolidación de los nacionalismos. Motivos importantes de esta nueva etapa fueron la situación internacional y la económica. Respuesta a la primera, el fracaso en la defensa de los principios legitimistas por parte de la Quíntuple Alianza permite la formación de un bloque liberal franco-británico, una entente que nunca llegó a convertirse en una alianza formal debido al deseo del primer ministro británico Henry Palmerston de mantener la libertad de acción del Reino Unido. Sin embargo, el entendimiento entre ambas potencias se manifiesta de manera plena en los primeros conflictos de los años 30, la primera guerra carlista en España y los conflictos derivados de la cuestión de Oriente. Respecto a este último aspecto, tiene lugar la primera guerra turco-egipcia, que se va a resolver gracias a la actuación franco-británica por el Tratado de Kutahdin en 1833. Ese entente se mantiene en la primera guerra carlista, en la que Francia y Reino Unido firman un acuerdo con España y Portugal, conocido como la Cuádruple Alianza de 1834. Sin embargo, los recelos mutuos entre ambas potencias terminan por romper ese acuerdo, mientras que Francia intenta un acercamiento a los países del bloque oriental, Austria, Prusia y Rusia. No consiguiéndolo, el Reino Unido desarrolla una política de suplantación de Rusia en la hegemonía sobre Turquía, y así, por instigaciones inglesas, Turquía declara la guerra a Egipto, la segunda guerra turco-egipcia, que termina con el Tratado de Londres de 1840 y el segundo Tratado de Londres de 1841, que suponía el aislamiento de Francia. Además, se firmaba la Convención de los Estrechos de 1841, frente a las intenciones rusas que permitían a Turquía declarar el cierre de los estrechos. En cuanto a la situación económica, coinciden factores agrícolas y financieros. Los primeros, las malas cosechas de 1845 y de 1846, y los segundos, la fuerte especulación que arroja sobre el mercado gran cantidad de títulos, lo que termina provocando el hundimiento de sus valores.